Cinema Nación, analizando el cine. Bienvenidos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Cinema Nación. Mi nombre es Aldo Vejines y aprovechando que el día de hoy es 30 de octubre, pues quiero celebrar el día de Halloween, ¿no? El día de mañana, que es una de las celebraciones más geniales del año, porque es el día en que más se ve cine de terror. Así que háganlo, vean cine de terror, de suspenso, de horror, de lo que sea que los asuste. Y me pareció bien que para celebrar este día hablemos sobre una película que es un clásico del cine de terror, así que elegí La Masacre de Texas para analizar el día de hoy, una película dirigida por Tobe Hooper del año 1974, que es una precursora del subgénero slasher, siendo la primera película de este subgénero Halloween de John Carpenter del año 1978. Aunque La Masacre de Texas no es como tal parte del subgénero slasher, sí sentó bases y cuenta con muchas de las características del género, que el género es caracterizado por ser protagonizado por un grupo de jóvenes que generalmente están en un lugar alejado de la sociedad, aunque no siempre, pero en muchos de los casos están en un lugar que está lejos de la civilización para que ante una situación de peligro no tengan forma de escapar. Estos jóvenes en muchas de las películas se les muestra haciendo uso de drogas o se muestran escenas de sexo, lo cual generaba morbo y también ayudaba a que la película se vendiera más. Pero lo más importante es que en estas películas los jóvenes son acechados por un asesino psicópata que está armado con hachas, cuchillos, con armas cuerpo a cuerpo, ¿no? Motosierras, hay una gran variedad al respecto. Y otra característica del género es que hay una final girl, una chica final. ¿Qué es esto? Bueno, es el último personaje en pie o el personaje que logra escapar o logra vencer al asesino, y generalmente en la mayoría de los casos ha sido una chica, así que se acuñó el término de final girl. Otra característica del género es que los adultos aquí están ausentes o únicamente funcionan como testigos de la situación. Los policías, los padres de familia, maestros, lo que sea, generalmente no les hacen caso a estos jóvenes o ni siquiera se ven interesados o no forman parte de la ficción. Las predecesoras de este género son Psicosis, una película de Alfred Hitchcock que analizamos en el podcast pasado, Dementia 13 de Francis Ford Coppola y La Masacre de Texas, que es la película de la que hablamos el día de hoy. Son tres de las películas que más influenciaron al género. Y las películas más famosas de este género, por decir algunas, están Halloween, está Viernes 13 y está A Nightmare on Elm Street. Hay muchas más, pero creo que estas son buenos ejemplos de cómo funciona el género, que después sufrió un periodo de explotación ya en los años 80 y principios de los 90, a tal punto en el que el público se cansó completamente de ver estas películas, porque todas las películas eran lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero el género, más bien el subgénero, llevó a cabo una revitalización ya a finales de los años 90 cuando tuvimos algunas películas que retomaban estos elementos. Entre ellas estuvo Scream, de Wes Craven, que fue una película de 1996 que ayudó mucho a que se comenzaran otra vez a hacer películas de este tipo. También se hizo Sé lo que hiciste el verano pasado y Leyenda Urbana. Entonces, a partir de ahí se volvió a tomar los elementos del subgénero. Pero en este punto pues ni siquiera sabría decir si como tal el subgénero existe en el cine, porque muchas de las películas pues no cumplen con todas las características para ser consideradas slasher o únicamente toman los clichés más básicos del slasher para generar películas de terror. Sin embargo, existen películas como Halloween del año pasado que sí que renovaron el género, y creo que el subgénero tiene aún variantes a explorar y aún tiene de dónde sacarle jugo, ¿no? Hay una controversia al respecto de este género, y es que, el protagonismo ha recaído en las mujeres en el subgénero slasher, lo cual, si lo piensas bien, pues igual dices, oye, eso está bien, ¿no? Porque si hemos tenido un problema en el cine es que las mujeres no se han visto involucradas durante la mayor parte de la historia del cine. El problema es que este protagonismo ha sido con personajes sexualizados o con dramas machistas que involucran feminicidios, y de hecho se dice y se tienen estudios que dicen que este subgénero slasher ha contribuido a que la sociedad normalice el tema del feminicidio, porque vimos durante tanto tiempo tantas películas de asesinos matando mujeres que el feminicidio se ve como algo que se ha fomentado con estas películas.
Pero pues también está otro lado de la moneda donde podemos ver empoderamiento femenino y sororidad, por ejemplo en Halloween del año pasado, donde las mujeres se unen y acaban con este asesino. Hay estudios de género al respecto que hablan mucho mejor de lo que yo les puedo decir, así que solo lo comento por si les interesa investigar más al respecto. Yo vuelvo a hablar sobre La Masacre de Texas, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Y esta película, la trama va sobre un grupo de jóvenes que visitan el pueblo donde vive su abuelo después de que la tumba de este fuera profanada. Sin embargo, cuando visitan su vieja casa son acechados por un asesino sádico y sanguinario. Hay que aclarar que esta es una película de bajo presupuesto, lo cual puede favorecer o demeritar una película dependiendo cómo se tome. Porque bien puede marcar un estilo en ella, como fue en el caso de La Masacre de Texas, y puede impulsar la creatividad. Esto cuando se sabe aprovechar las limitaciones que contribuyen el film. O sea, aprovechar que no tienes tantos elementos para desarrollar mejor la creatividad y otras formas narrativas. Por ejemplo, en esta película, aunque se nota que no tuvieron tanto presupuesto, algo que sí hicieron muy bien y que todas las películas pueden hacer tengan el presupuesto que tengan, es hacer planos con composiciones muy bien pensadas, y La Masacre de Texas lo tiene composiciones muy bien pensadas. Esta película utiliza mucho el plano contrapicado, que hace que la situación se sienta y se torne tensa, y también utiliza mucho el plano general, un plano lejano, y en este último sitúa la cámara de cierta forma en que parece estar acechando a los protagonistas, como si fuera la vista subjetiva del asesino o algo similar, y también ayuda a generar tensión en la película. Aprovecha mucho las locaciones lejanas de la civilización para que sintamos que los protagonistas no tienen forma de escapar y que nadie los escuchará gritar, que es un elemento que se utilizó mucho después en el subgénero slasher. Realmente no vemos muchas personas en la película, a excepción de En el cementerio, pero los personajes que vemos en el pueblo sí tienen un grado de rareza. Muchos parecen tener un desequilibrio. Por ejemplo, está el hombre borracho en el cementerio que dice cosas raras, el chico al que le dan a un aventón en la carretera, y los personajes que están en la gasolinera. Esto desde el principio genera incomodidad en el espectador, porque sabemos que algo no está bien y la película se va poniendo más perturbadora a cada momento, y más perturbadora, hasta el punto de llegar a lo más profundo, pero dejándonos a la imaginación y dudando si aún queda trayecto hacia lo más horrible del humano. Porque eso es algo que hace muy bien esta película. Aunque es muy gráfica, sabe que lo que nuestra mente es capaz de imaginar siempre es más terrorífico que lo que sea que nos puede mostrar. Es por eso que le tememos a la oscuridad. No es lo que vemos a lo que le tenemos miedo, es aquello que no vemos lo que nos aterra. Entonces el terror debe saber mostrar solo lo suficiente, solo la chispa, para que nuestra mente haga el resto. Y La Masacre de Texas lo hace muy bien. No digo que no haga uso de la sangre y lo grotesco, pero la forma en que lo utiliza, la forma en que aprovecha estos elementos es la adecuada para generar terror y no caer en el gore. Solamente muestra lo previo a lo que nosotros nos imaginamos que es lo peor que va a suceder. Ya he dicho que muchas películas del género se basan únicamente en screamers, y es cierto, siento que se ha deslizado a que en vez de ser películas de terror son películas de sustos, y que únicamente generan impacto a través de una imagen repentina y un sonido muy fuerte. Pero la sorpresa y el impacto no requiere del screamer, no requiere de un sonido fuerte y una imagen repentina. Por ejemplo, esta película, aunque sí llega a utilizar screamer, creo que utiliza como 2 en toda la película. Si no están esos screamer ahí, la película sigue siendo muy, muy terrorífica y muy perturbadora. Y es que la clave es saber construir la situación y la escena para impactar al espectador. No es solamente el sonido y la imagen repentinas, o sea, porque sí, todo es sonido y imagen, ¿no? Sino que para poder impactar al espectador se debe saber plantear la situación. En este sentido, el terror se relaciona con el suspenso, en el sentido en el que hay que saber proporcionar información al espectador. Tampoco se trata de que los hechos en la película salgan de la nada, tiene que haber un preámbulo, pero se debe encontrar el espacio y el tiempo para saber impactarlo. Por ejemplo, el primer asesinato en la película, pues hasta ese momento, hasta el momento en el que ocurre ese primer asesinato, solo sabemos que algo está mal con ese pueblo. Aunque por el título de la película pues ya sabemos que eventualmente eso va a ocurrir. Desde la introducción se nos dice que algunos de esos jóvenes morirán. Pero el hecho de que la película no dude en mostrar de manera tan cruda el asesinato es lo que provoca impacto en el espectador. Porque vemos al personaje acercándose a una casa donde ya sabemos que algo malo va a suceder. O sea, ya nosotros estamos
completamente seguros de que ese personaje va a morir ahí. El problema es la forma en la que lo vemos morir. El personaje entra a la casa y únicamente vemos salir al asesino y no hay una lucha por su vida, no hay una persecución, no vemos al asesino acercándose lentamente, sencillamente sucede, se comete el homicidio. El asesino lo golpea en la cabeza, él cae al suelo, lo arrastra a un cuarto, cierra la puerta y deja que nos imaginemos lo peor, pero ese personaje ya está muerto. Y el resto de las muertes, la verdad es que no son muy distintas, sencillamente suceden, no hay mucha espera, no hay mucha persecución, no hay mucha lucha. Entonces son muy impactantes. Y la película podría quedarse en el impacto que genera esto, pero para que sea tan perturbadora como lo es y tan terrorífica, tiene que ir más allá del homicidio. La Masacre de Texas, así como Psicosis y El Silencio de los Corderos, son películas que están basadas en el caso de Ed Gein. Ed Gein fue un famoso asesino, debido a que robaba cadáveres de los cementerios, hacía muebles y objetos del hogar con partes humanas. También se vestía con la piel de sus víctimas o de los cadáveres que robaba. Y Ed Gein tenía traumas familiares muy graves, específicamente con su madre, lo que lo llevó a robar el cadáver de esta y vestirse de mujer recurrentemente. Es tanta la influencia de este asesino en la película que esta comienza con el noticiero de robos de cuerpos en el cementerio y con el plano horripilante de una escultura hecha con cadáveres. Además siento que la película aprovecha esto, el hecho de que esté basada en un asesino real, para que el espectador crea y sienta que está completamente basada en hechos reales. Porque desde la introducción se nos narra los trágicos sucesos como la película fuera la representación de lo ocurrido, como si fuera una noticia y nos estuviera representando qué fue lo que ocurrió. Algo similar al fenómeno que se dio años después con la película Proyecto Bruja de Blair, que engañó a muchos de los espectadores durante varios años, haciéndolos creer que todo lo que vieron en ella fue real. O quizás como algunas películas más recientes que terminan con la frase basado en hechos reales, con la intención de asustar al espectador, aunque únicamente esté basado en el nombre de las personas involucradas y todo lo demás inventado. Pero en este caso, La Masacre de Texas logra esta sensación de que es algo real, también a nivel estético, debido a que la película está filmada de tal forma en que se sienta bastante real. Está hecha de una manera muy sobria, aunque cruel y terrorífica. Esto hace más terrorífico el final de la película. Pero antes de que lleguemos ahí, y de hecho antes de que la película llegue ahí, tengo que hablar sobre cierto momento de la película en que se oscurece, llega la noche. Y la verdad es que a partir de ese momento, esa escena, siento que el ritmo decae bastante en la película y también la calidad de fotografía y montaje. Y es que siempre es difícil filmar de noche. Tanto lograr una correcta iluminación, como también hay dificultades que tiene que realizar un rodaje de noche, en cuestiones de tiempo, de organización. Entonces, de una u otra manera, se nota que esa escena no tiene el mismo nivel que el resto de la película. Pero la película se recupera al acercarse al final. Realmente ese momento en el que decae el ritmo pues es corto porque la película se sabe recuperar. Y ahora sí voy a dar los spoilers fuertes de la película, así que si quieren llegar completamente vírgenes de spoilers a la película, pues pausenla, véanla y sigan escuchando. Pero si no les importa o si ya la vieron, pues continuemos, ¿no? Cuando la protagonista está escapando del Leatherface, regresa a la gasolinera del inicio de la película, donde está el encargado que parece que la ayudará. Después nos damos cuenta que él forma parte también de esta cadena de asesinatos y robo de cadáveres. Así como también el chico que pide aventón al inicio de la película. Y es terrorífico ir descubriendo esta psicótica familia, donde estas aberraciones de las que nos enteramos en realidad son cotidianas y sistemáticas, así como el consumo y venta de carne humana. El hecho de que no sean casos aislados, sino que sea algo común y que ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando, es bastante terrorífico para el espectador. Saber que no es que esos personajes vayan a morir, sino que es común y seguirá pasando. Y de hecho, hacia ese final de la película de esta familia, de esta familia psicótica, yo sentí que tiene como cierto acercamiento a lo paranormal. Al menos con el abuelo, que es una clase de cadáver ni siquiera entendí bien si estaba vivo o muerto o si era una especie de marioneta humana, porque también luego lleva a cabo esta especie de vampirismo donde le abren el dedo a la protagonista y el abuelo empieza a chuparle la sangre y es bastante perturbador. Y toda esta escena donde conocemos a esta horrible familia además es larguísima.
Esto te hace parte también de la tortura porque dura muchísimo en acabar y es un momento muy incómodo. Pero después de esto, por alguna razón, la víctima logra escapar y llega a otra escena también tortuosa, que es el del escape. Porque es cuando sale y se encuentra a este camionero y decimos, bueno, ya se va a ir, ¿no? Ya al fin se va a escapar. Pero no. Y creo que al camionero lo matan y tiene que venir otra camioneta. Pero el punto es que la protagonista se sube a la camioneta, se va y se aleja. Pero aun cuando la protagonista se logra salvar, esto no es ni siquiera cercano a un final feliz. O no es un final donde te alegres de que ella saliera con vida. Porque nadie puede vivir eso, ver eso y continuar con su vida como si no hubiera pasado nada. Al final los asesinos siguen con vida. Nunca se resuelve nada. No vemos llegar a la policía. No sabemos qué pasa después si ellos dejan estar ahí. Sabemos que murió uno de ellos, pero pues están los demás. Tampoco sabemos qué pasó antes, cuál es el origen de esta familia. Ni sabemos nada de lo que pasará después. Ni por qué, ni quién, ni cómo. Pero eso mismo es lo que hace que sea terrorífica la película. Por eso mismo es un error que exista una segunda parte de esta película, porque la genialidad está en que no sepamos nada más y que sea nuestra imaginación la que, aún terminada la película, continúe con el terror. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olviden suscribirse donde sea que lo escuchen, así sea en Spotify, YouTube, Apple Podcast, sigan o suscríbanse. También sigan en redes sociales a Cinema Nación en Facebook e Instagram. Les deseo un tenebroso Halloween y nos escuchamos el siguiente viernes. Gracias por escuchar Cinema Nación.